Entonces ahora la idea de este segmento es que ustedes hagan preguntas con respecto a la temática que recién vimos, de adhesión. No duden en preguntar. Todas las preguntas son recibidas y son contestadas, ¿ya? Entonces les cedo la palabra a ustedes. Puede ser a través de, ojalá que sea en palabras de ustedes, o sea, en audio, hablando, o en la parte del chat, ¿ya? Les cedo la palabra, estudiantes. Yo tengo una pregunta. Ale, Ignacia, dale. No, se me prendió el micrófono. Ah, ya. Que si podía volver a explicar la relación que había entre el etanol y la humedad de la dentina, que no me quedó muy claro, en específico el etanol. Doctor, el audio. Sí, dame un segundo. Voy a compartir de nuevo la presentación, esa imagen en particular. Acá. Te voy a explicar al tiro, ¿no? ¿Dónde está eso? Ya. Aquí. Desde el inicio del desarrollo de los sistemas adhesivos, hace muchos años atrás, los primeros sistemas adhesivos que salieron al mercado, estoy hablando del inicio de la adhesión, utilizaban casi exclusivamente como solvente agua, ¿ya? De hecho, los dos primeros que salieron al mercado salieron con solventes de agua. Luego, aquí también hay una razón de ser, los primeros sistemas adhesivos que salieron prácticamente no estaban indicados para dentina, eran exclusivamente para esmalte, ¿ya? Como yo soy muy viejo, tuve la suerte o la mala suerte de usar a sistemas adhesivos de ese tipo, ¿ya? Donde básicamente lo que se hacía era aprovechar las condicionantes que tenía el grabado ácido en esmalte, que había publicado el profesor Michael Bonocure en el año 55, 56, para la adhesión en esmalte. Y la dentina era como un tema bastante tabú de manejar con cualquier otra cosa que no fuera un protector dentino pulpar de los antiguos, ¿ya? Como les planteó el doctor Sarmiento Raimundo en la clase de homeostasis sellado al medio interno, eso ha ido un poco cambiando en lógica, ¿ya? Dependiendo de los protocolos. Nosotros como escuela, que nos falta declararlo, la doctora Pardo el otro día me decía que esa era una deuda que teníamos pendiente y el responsable principal de eso soy yo, es mi culpa, digamos. Nosotros adscribimos a una escuela que es conservadora, ¿ya? Y dentro de esa escuela conservadora nosotros todavía encontramos utilidad y espacio para la utilización de algunos protectores dentino-pulpares o bases cavitarias, ¿ya? A diferencia de otras escuelas que hoy día prácticamente los han dejado de lado. Y eso tiene que ver mucho con las condiciones clínicas, tanto de profundidad, permeabilidad y edad del tejido dentario, para resumirlo muy rápidamente. Ahora, cuando hablamos de humedad, ¿cierto? Podemos ir desde una dentina que esté muy seca, por ejemplo, en un diente tratado endodonticamente, que nosotros por error tal vez hemos desecado, y ahí necesitamos rehidratar. En ese caso, cuando tú vayas a hacer una restauración en un diente tratado endodonticamente que se ve muy seco, una recomendación, si tienes disponible, ¿cierto?, es la utilización de un adhesivo que tenga como solvente agua. Por otra parte, nos vamos a ir al otro extremo, ¿cierto? Cuando yo tengo una dentina que está altamente húmeda, muy, muy mojada, y que por diversas razones clínicas no puedo eliminar tal vez todo el exceso de humedad que quisiera, podríamos todavía tener cabida para algunos pocos adhesivos que quedan con solvente de acetona. Sin embargo, hoy en día, los adhesivos llamados universales, en el sentido de la aplicabilidad en múltiples variantes de situaciones clínicas, y también por los nuevos componentes que se han ido incorporando a estos productos, ¿ya?
tienen como solvente principalmente etanol o alcohol, ¿ya? Otros alcoholes también. El solvente alcohol es el más versátil cuando yo tenga que decidir por uno solo. O sea, si me están vendiendo un solvente, perdón, un sistema adhesivo que tiene como solvente agua, otro que tiene como solvente acetona y otro que tiene como solvente etanol, y tengo la posibilidad de comprar uno solo, no duden en comprar uno que tenga como solvente etanol. ¿Por qué? Porque el etanol o los alcoholes en general también producen un retiro de agua de la preparación cavitaria, particularmente de la dentina, ¿cierto? Pero no es tan agresivo como la acetona. Y también tiene la capacidad de retirar esta humedad, a diferencia de los que tienen como solvente agua. Es decir, el alcohol sería un solvente el que podríamos llamar el solvente universal. No me gusta plantearlo tan así, pero si tuviéramos que llamarlo de alguna manera en forma didáctica, podríamos hablar del solvente universal, ¿ok? Para todas las situaciones clínicas, a pesar de que no hay un solvente ni un sistema adhesivo para todas las situaciones clínicas. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, profe, me quedó mucho más claro, gracias. Ok. Yo tengo una duda. Dime, Sebastián. Sí, es que como en la mitad de la presentación, usted mencionó que se podía utilizar un grabado con ácido ortofosfórico y también se puede utilizar un sistema adhesivo, o sea, el que servía para autograbantes. ¿Por qué se podía usar esa combinación? No, Vamos ahí. Dame un segundo, voy a buscar la imagen y te la comparto al tiro para que podamos verla todos. Ahí está. Ya. Si nos vamos a la columna de la izquierda, es decir, donde yo selecciono la técnica de manejo respecto del ácido ortofosfórico, en el casillero del medio, el celeste, ¿cierto? Podemos ver la llamada técnica de grabado selectivo. La técnica de grabado selectivo no es otra cosa que decir, yo voy a aplicar ácido ortofosfórico en el tejido que mejor reacciona en cualquier situación casi a ese ácido ortofosfórico y que me da un patrón de grabado, un micro patrón, que es el esmalte. ¿Ok? En ese caso, ¿cierto? Nosotros estaríamos grabando solo el esmalte. Por lo tanto, en la dentina, entre comillas, no hemos hecho nada. Si es así, en general deberíamos utilizar sí o sí un sistema adhesivo que contenga algún protocolo autogravante, ¿ya? Porque si no, nuestra adhesión a dentina va a ser muy mala, como por ejemplo los que están en los adhesivos que están en el casillero naranja, ¿ya? A pesar de que eso no es tan así, pero vamos a tratar de explicarlo, ¿ya? Hoy día hay de verdad una verdadera mezcla, combinación de productos que hace un poco más difícil discriminar en qué casillero entran los sistemas adhesivos, ¿ya? Pero si nos centramos en el concepto de los autogravantes, que son los dos casilleros de color café oscuro y café claro, que son los sistemas adhesivos autogravantes de 2 pasos y los sistemas adhesivos autogravantes de 1 paso. Si yo grabé el esmalte, correcto, con ácido ortofórico, lavé y sequé sin dejar que el ácido ortofórico llegara a dentina, y luego aplico el sistema autogravante de 1 o 2 pasos, tanto en esmalte como en dentina, voy a tener, entre comillas, lo mejor de 2 mundos. Es decir, voy a tener el patrón de grabado que me da el ácido ortofosfórico en esmalte, que según lo que yo les mostré y toda la evidencia que hay, que respalda lo que les digo, de que genera los mejores patrones adhesivos, la mejor resistencia, el mejor sellado, ¿cierto? La mejor durabilidad en el tiempo también, que es un tema muy relevante y que no tocamos en la clase, la sobrevida de estas restauraciones, porque todos estos protocolos tienen una vida media útil,
que no hemos discutido, ¿ya? Y que tampoco es menester, tenemos que ir haciéndolo de a poquito, ¿ya? Porque si no, los vamos a abrumar con mucho conocimiento y probablemente después se van a confundir un poco más, ¿ya? De a poco van a ir aprendiendo el resto vamos a ir incorporando el nuevo conocimiento que es complementario a lo que estamos conversando. Pero, como te reitero, o sea, si yo grabo el esmalte con ácido ortofosfórico sin grabar la dentina, por lo tanto uso el protocolo de grabado con ácido ortofosfórico de tipo selectivo, y luego aplico en esmalte y en dentina un sistema autogravante, voy a tener el patrón de grabado en esmalte a partir del ácido ortofosfórico y voy a tener una dentina que tiene, si es que hice una preparación, smear layer, que va a ser manejado, preparado por los componentes de los sistemas autogravantes para generar una capa integrada en español, una hybrid layer en inglés, que contiene todos esos componentes, que tiene menor profundidad de penetración dentina, pero que es por el momento tanto o más efectiva en cuanto a proteger la estructura dentino-pulpar de lo que son los sistemas de grabado total, es decir, a donde aplico ácido ortofórico en esmalte y dentina. No sé si con eso te dejo más claro, Sebastián. Sí, ahí quedó muy claro. Muchas gracias. Ok, ahora faltaría una pregunta, porque los sistemas autogravantes, como su nombre dice, graban, ¿cierto? Cualquiera que conteste. ¿Los sistemas autogravantes graban? Chicos, sin miedo. Contesten nomás. ¿Qué Sí, creen? ¿Aló? ¿Quién me habló? sí, se supone que sí, Que sí. ¿o no? Por el nombre. Ya, graban, perfecto. Entonces, si yo apliqué ácido ortofosfórico, el protocolo que le acabo de comentar a Sebastián, si yo apliqué ácido ortofosfórico en esmalte, sin aplicarlo en dentina, y luego apliqué el autogravante, y ahora como sistema adhesivo, tanto en esmalte como en dentina, no estaré, o sea, perdón, debería deducir o inducir, o ustedes deberían preguntarme, ¿estoy grabando el esmalte 2 veces? ¿Sí? ¿No les causa ruido eso? Ahora que lo dice, profe, sí. Ya, ¿viste? Ya. Bueno, voy a contestar la pregunta que yo mismo les hice, ¿cierto? Efectivamente, no hay problema en aplicar un autogravante en esmalte, ¿ya? Por la misma razón de que los autogravantes no funcionan tan bien en esmalte porque producen patrones de grabado muy finitos, si yo duplico, entre comillas, el grabado al aplicar primero ácido ortofosfórico, lavar y secar en esmalte, y luego utilizar un autogravante en esmalte, y por primera vez en dentina, no hay problema. Se produce igual una muy buena adhesión de los sistemas autogravantes a esmalte, un muy buen sellado y una muy buena resistencia adhesiva. ¿Ya? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de este cuadro que tal vez es la, entre comillas, esencia de la clase? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo tengo una duda, pero no es de ese cuadro. Ya. Vamos a dejar de compartir. No sé si mencionó esto, pero ¿puede explicar lo que es la capa híbrida? Es que tengo entre una confusión Ya. entre la capa híbrida y la híbrida. No se preocupe. Vamos a ir, bueno, no está en la clase, pero voy a volver a la imagen de la capa híbrida, la capa adhesiva, y te voy a tratar de combinar la explicación de las tres cosas. ¿Te parece? Sí, gracias. Ya. Ya. La capa híbrida, ¿cierto? No es otra cosa que lo que vio Nakabayashi, que era odontólogo, pero él trabajaba en histología, en microfotografía, y él hacía cortes histológicos, como el que está aquí, y él en su trabajo, Doctor, cuando, hay que dígame, proyectar. perdón, disculpa. Sí, eso mismo. ¿Ahora sí?
estamos listos. Ya. Nakabayashi, ¿cierto? Lo que vio en los cortes histológicos, microhistológicos que él hizo, era primero una zona, que es lo que podemos ver con la letra H ahí, ¿cierto? Donde el material artificial, en este caso una parte del sistema adhesivo, ¿ya? Se imbricaba, se relacionaba, se correlacionaba, como la salsa en los tallarines, para dejar también a la doctora Pardo contenta. Como la salsa de tomate se entremezcla con los tallarines, ¿cierto? El sistema adhesivo se involucraba, se mezclaba, se imbricaba con la dentina grabada, ¿ya? Y generaba una capa donde tú no podías diferenciar dónde empezaba el material artificial y dónde empezaba o terminaba el tejido natural. Y por eso se llama híbrida. Se llama híbrida porque tengo una combinación de un material artificial con un material natural. Eso es capa híbrida, ¿ya? Es decir, si en alguna pregunta que se las voy a hacer para la prueba, les pregunto, ¿qué es la capa híbrida? La capa híbrida es la zona de interdifusión dentina-resina, ¿ya? Capa de interdifusión dentina-resina, donde se mezclan el tejido natural con un material artificial. Por otra parte, la capa adhesiva, ¿sí? No, que me parece que ella te preguntó por la capa inhibida. Sí, espérate. Sí, ya voy a llegar ahí, Rodrigo, tranquilo. Por eso le dije, vamos a volver a explicar capa híbrida, vamos a volver a explicar capa adhesiva y vamos a ir a la capa inhibida, ¿ya? Por otra parte, la capa adhesiva, ¿cierto? Es aquella zona del material adhesivo que no tiene contacto con ninguna, que no está imbricado con ninguna estructura dentaria. Es decir, es la que está inmediatamente a oclusal de la capa híbrida. Como ustedes pueden ver ahí, se ve H, la capa híbrida. Sobre ella hay una capa que es solo material artificial, que se le llama la capa adhesiva. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ya. Si ahora yo voy más hacia oclusal de la A, si ustedes vieran, ¿cierto?, la parte más arriba de la presentación, donde está la A, donde termina la A, ¿se entiende la idea? ¿Sí? Sí, se entiende. Ya. Lo que queda en superficie de la capa adhesiva, la capa más, valga redundancia, superficial de la capa adhesiva, cuando tiene contacto con el oxígeno del medio, independiente de que yo polimerice o aplique luz por mucho rato, o aplique un sistema de autocurado por mucho rato, no va a polimerizar nunca porque el oxígeno del aire inhibe esa capa más superficial. Y esa es la que se llama capa inhibida, o algunos la llaman capa miel, ¿ya? En realidad el mejor nombre es capa inhibida. Es decir, es aquella parte del sistema adhesivo y o de cualquier material que polimeriza resinoso en superficie que queda en contacto directo con el aire y o el oxígeno del medio y que no polimeriza. Gracias a esa capa inhibida, nosotros podemos colocar una y otra capa de material resinoso, ya sea adhesivo o resinas compuestas, sin necesidad de hacer tratamiento entre cada una de las capas. Cuando nosotros cubrimos la capa inhibida con otra capa de resina compuesta y la polimerizamos, la capa nueva que colocamos sobre esa capa inhibida bloquea el oxígeno y permite la polimerización de esa capa inhibida. Pero nuevamente en la superficie del material restaurador tenemos otra vez una capa inhibida. Si volvemos a aplicar otra capa de material restaurador sobre la siguiente, vamos a bloquear el oxígeno de esa capa inhibida, va a polimerizar, se va a unir con la capa inferior, pero en superficie siempre va a quedar una capa de inhibición por el oxígeno. Por eso, cuando nosotros terminamos una restauración, tenemos más de una alternativa, pero esencialmente tenemos dos. Si nosotros hemos hecho una muy buena reproducción de la anatomía y queremos
tratar de pulir lo menos posible. Una muy buena alternativa es en la capa final, cuando estoy haciendo una restauración, es colocar una pequeña capa de un inhibidor de oxígeno, que normalmente lo que usamos es glicerina, ¿ya? Nosotros aplicamos una capa de glicerina final y polimerizamos con nuestras lámparas de fotocurado a través de la glicerina. Esa glicerina va a evitar que se produzca la capa inhibida y la capa más superficial del material restaurador va a polimerizar. Eso nos va a permitir la posibilidad de tener que hacer un pulido menos agresivo que altere las características anatómicas macro o micro estructurales que le dimos a la restauración. No sé si con eso queda respondida tu duda. Sí, súper. Gracias, profe. Eric. Profe, yo tengo otra duda. Dale nomás, Tamara. Cuando usted habló de la adhesión al esmalte, dijo de que el esmalte tenía que estar seco, pero con un mínimo de humedad, No. A ver, ya, ¿no? bien. O sea, sí, no, Tamara. Lo que yo dije fue lo siguiente. La condición ideal para adherirte al esmalte es que el esmalte esté seco. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí. Pero, ahora viene el pero, no siempre tú vas a poder controlar perfectamente las condiciones en las cuales vas a estar trabajando. En esa situación en la cual tú, por razones clínicas o prácticas, no puedes secar en forma perfecta el esmalte, si queda una mínima cantidad de humedad, no es tanto el problema, porque tú, por ejemplo, en tus sistemas adhesivos, cuando hagas la capa adhesiva, vas a tener dos productos que, dependiendo del sistema adhesivo, te permiten eliminar ese exceso de agua. ¿Cuáles son? Que los vimos recién, los solventes. ¿Tú misma, Tamara? Disculpe, doctor. Estaban hablando en mi casa, disculpe. ¿Podría No repetirlo? se preocupe, te lo planteo de nuevo. Lo que te pregunté fue lo siguiente. Supongamos que, o sea, te quedó claro que lo ideal es que el esmalte esté seco. Sí, eso sí. Bien. En la eventualidad que por razones clínicas tú no puedas tener un esmalte 100% seco o muy seco, o que tenga un grado de humedad que supera lo que a ti te parece, entre comillas, mínimamente aceptable, una de las alternativas, no es la ideal, pero una de las alternativas que tienes es utilizar un sistema adhesivo sobre ese esmalte que te ayude a retirar un poquito del exceso de agua que pudiese quedar en el esmalte. De lo que conversamos recién, ¿qué solvente sería el que tú elegirías para retirar agua? ¿O qué alternativas tienes? ¿El etanol? Etanol y la otra, si es que está, Acetona. perfecto. Eso era. ¿Está bien, Tamara? Sí, profe, me había perdido entonces. No lo No, noté bien. Ya, muchas gracias. está bien, es que yo disparé muy rápido, así que, porque el doctor Riveros me presiona para que termine las clases pronto. No, no lo presiono. No lo presiono. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ninguna duda más? ¿Ninguna? Todo bien, profe, me dice. Ya. Ya, ¿explicamos el taller ahora? Antes de eso, ¿algún otro docente quiere hablar con respecto a alguna temática que se trató en las preguntas o algo? Doctor Rubio ahí llegó. Espere, doctor Rubio no tiene el audio. Hola, de nuevo. Mire, yo lo único que quería era dar un dato histórico, porque en 1955 Bonocore utilizó el grabado con ácido fosfórico del esmalte, pero fue hasta el año 62 en que se creó el BGMA y muy posteriormente se empezó a utilizar clínicamente. Bonocore, cuando hizo este grabado ácido del esmalte, era para, en esos tiempos, en los años 50, se utilizaban las resinas acrílicas para hacer las restauraciones. Entonces ahí se aseguraban de tener un buen anclaje, podríamos decir una buena retención del material en estas cavidades que eran grabadas, pero era para la resina acrílica. Después se utilizó
es la técnica de grabado ácido en conjunto con el BGMA, pero fue muy posterior, casi a principios de los años 70. Entonces, eso para que les quede claro, porque si no van a decir, desde los años 55 que estamos utilizando adhesivos para resinas compuestas, y no es así. Y también en el año 60-62 se crearon también las primeras intentos de resina compuesta, que hasta ese momento no existía, solamente se utilizaba la resina acrílica como material restaurador, que entre paréntesis fue un completo fracaso histórico, uno de los mayores hierros en la odontología que ha ocurrido, porque produjo múltiples daños pulpares, etcétera, por la química, por la constitución química, por las cadenas que tenían estos materiales. Eso. Gracias por el dato histórico, doctor. A ponernos en contexto. ¿Alguna otra acotación de parte de los otros docentes? Ya, sin nada más. Entonces recordarle más que todo que esta temática de adhesión igual es, cierto modo, la introducción, ¿ya? O sea, una introducción bien clara de conceptos que van a ser utilizados durante toda la carrera y después de que ustedes salgan también, ¿ya? Entonces, que quede claro más que todo estos conceptos básicos, conceptos un poco más profundizados, obviamente, también dentro de la clase, y también que ustedes tomen lo que aprendieron de materiales dentales, porque muchos de los tópicos o muchas de las cosas que nosotros hacemos clínicamente tienen que ver con la naturaleza de la composición. Ya hoy día supimos que el solvente es súper importante. De hecho, la cantidad de solvente también es muy relevante con el tema de la adhesión, de la formación de capa adhesiva. De hecho, mientras más solvente tenga, por ejemplo, los que son monofrascos, las capas adhesivas son más delgadas y son más frágiles. Entonces, al final, una cosa lleva a la otra. No los quiero confundir tampoco. Entonces, lo importante es que rememoren o tomen lo que aprendieron en biomateriales, que tiene que ver mucho con la clase de hoy día. Y obviamente esta clase también va a reforzar también otras temáticas que vamos a ver posteriormente, como por ejemplo las resinas compuestas, el tema de la capa miel también se ve mucho en esas temáticas, y en otras temáticas también. ¿Ya? La doctora Ripardo creo que quiere hablar un poquito. ¿O no? No. Bueno, el punto es que sigan aprendiendo de esto, tomen esta clase como referencia también, que es buena referencia como base y como para continuar el aprendizaje. Y además, acabo de subir hace un ratito atrás la clase de la doctora Jerez, otra clase de la doctora Jerez. De hecho, cooperó mucho la doctora Jerez en generar estos documentos, que es también explicativo de la parte de adhesión, ¿ya? De todas formas, la vamos a seguir tratando durante todo el proceso de los módulos que vienen con operatoria. Y no duden en preguntarnos, pregúntenos nomás, porque al final todos sabemos aquí de adhesión, estamos aprendiendo adhesión, porque la adhesión es un tema que va evolucionando día a día, técnica a técnica, y con cada caso igual se puede tratar de manera distinta, ¿ya? Lo importante es que se queden con lo básico o con lo más claro que hoy día se habló, más que todo, ¿ya? Mira, disculpa, Christopher, otra acotación que es importante es que en relación al grabado ácido de la dentina, cuando se ocurre el grabado ácido, bueno, hay algunos autores, incluso hay unas animaciones de Curaray, que las pueden buscar en internet, sobre su adhesivo. Y el problema con el grabado ácido de la dentina es que expone colágeno y expone colágeno también al ácido. Y ese colágeno que queda expuesto, que fue tocado por el ácido, es un ácido que es un colágeno que tiene tendencia a desnaturalizarse, y por lo tanto podría producir problemas en la adhesión a dentina. Entonces un concepto a integrar también cuando usamos un adhesivo y sobre qué dentina la utilizamos. Eso. Sí, gracias, doctor Sarmiento, por corregirme ahí. Ya, sí, mucho que ver con el tema de la preservación de la capa adhesiva o de la capa integrada, todo eso es lo que dijo el doctor Rubio, porque tiene que ver con el tema de la desnaturalización y de la respuesta que tiene el cuerpo ante esa desnaturalización también, y la nanoinfiltración, que después lo vamos a ver, ¿ya? Si no hay ninguna pregunta, doctor, proceda a presentar el taller, o sea, para mostrarles el taller lo que se busca, y así puedan y quizás desarrollarlo hoy día mismo, porque vamos a terminar temprano. Ya, chicos, a ver, bueno, primero que nada, volver a valorar el hecho de que quieran hacer el taller, digamos, original.
porque creo que les va a servir cuando podamos, si es que las condiciones lo permiten, ¿cierto? Estén 100% seguros al hacerlo. Me refiero seguros como desde el punto de vista epidemiológico. Vamos a tratar de hacer algo que sea como una especie de avant-premier, como una especie de introducción a ese taller. Y para eso el doctor Riveros les subió un taller modificado que implica que ustedes busquen en la red casos clínicos, no importa si están malos, o sea, si ustedes mismos se dan cuenta que hay errores, no importa. También nos van a servir, ¿ok? Y la idea es que busquen casos de situaciones donde haya caries profunda, casos con fotografías, por supuesto, donde haya lesiones profundas cavitadas activas de caries, erosiones, abrasiones, afracciones y fracturas, ¿ya? Y los protocolos adhesivos que están descritos en el mismo taller, ¿ok? También, no es importante que tenga que ser específicamente la fractura con una técnica de autogravante. Puede ser cualquier combinación de las técnicas adhesivas con los casos clínicos, ¿ok? Y que ustedes lo que hagan es recoger, ya sea con impresión de pantalla o capturando las imágenes desde sus computadores, hagan un ordenamiento de esos casos clínicos para poder después hacer como una especie de análisis, hacer sus reflexiones respecto de lo que vieron, tanto del manejo del caso clínico, o sea, de la situación clínica en propiedad, como de la técnica adhesiva que utilizó la persona que publicó ese caso en la red. ¿Ok? Esa es un poco la idea de este taller. También les va a servir como complemento para cuando podamos hacer el taller propiamente tal, ¿ok? Donde ustedes puedan experimentar con los biomateriales y con tejido dentario, ya sea humano o animal, ¿ok? De otros animales, ¿vale? ¿Ya? Eso. ¿O tienen alguna duda respecto de lo que les planteé? De todas formas, el taller ya está en el portal, así que lo pueden descargar. Dentro de la semana voy a hacer, como siempre, el itinerario de la sesión del día lunes, porque esto implica también una resolución a través de una discusión con el docente. Si mal no recuerdo, ¿no es cierto, doctor? Sí, así es. Sí, bien, porque tengo hartas Pero la tareas en la idea, cabeza. lo que quería el doctor Rivero, es como hoy día les queda un buen rato todavía, ¿cierto? Ujú. Ya podrían comenzar a trabajar de aquí hasta las 5, tómense un recreo, pero trabajen, incluso pueden trabajar en grupos, ¿cierto? No tengo ningún problema en que lo hagan de forma grupal, siempre y cuando cada elaboración de trabajo sea individual y autónoma, ¿cierto? Original. Porque el grupo también les va a ayudar, de repente uno se acuerda de algo, los otros no, nos pasa lo mismo a nivel de los docentes. Ninguno de nosotros sabe todo, ¿ya? Es el complemento lo que resulta extraordinariamente virtuoso, ¿ya? Así que pueden trabajar hoy día, pero además tienen la próxima sesión para continuar trabajando, y al final de esa sesión vamos a hacer con cada uno de los grupos una discusión de los casos que ustedes pudieron encontrar en internet, online, y ver también cómo los analizaron, cómo lo resolvió el colega, cuál es la crítica, o si están de acuerdo con lo que encontraron en esos casos de los cuales extractaron. ¿Ok? Recuérdense que la crítica va al sistema adhesivo, no a la restauración final ni nada de eso. Es más que todo al manejo del esmalte y la dentina con el sistema adhesivo, ¿ya? Para que quede más claro ese punto. ¿Alguna otra duda? Porque si no hay más dudas, yo creo que ya estamos listos para la sesión de hoy día, y así les queda tiempo para descansar un poco y después empezar a desarrollar el taller. ¿Ya? No, yo quería decirles que podían buscar videos o casos clínicos en las mismas páginas de los fabricantes de los adhesivos, la 3M, la Dentsply, la Curará, y ellos tienen casos clínicos que les podrían servir y que están bien claritos y bajo las reglas cómo se deben hacer. Polidente también tiene, son varias páginas que les podría sugerir para que busquen casos clínicos que ya están hechos, para que ustedes los puedan criticar y que están bien documentados, paso a paso, y que les pueda servir realmente, porque si van a buscar en Instagram, por ejemplo, quizás
no van a estar todos los pasos, etcétera, bien ejemplificados. Entonces, como acá las empresas lo que les interesa es hacer una publicidad o vender su adhesivo, lo muestran muy claro, con buenos casos clínicos, con buenas fotografías. Así que yo creo que sería eso un dato para que buscaran las mismas empresas que producen adhesivos. Ahora sí, eso puede ser una idea, pero yo creo que igual la idea es que busquen casos que estén un poco más distintos, o sea, que no sean... por Instagram, de hecho, hay muchos casos y pueden encontrar, y que estén errados también, no es mala idea, porque así lo analizan de una mejor manera. Así, ¿por qué están errados? Dígame, Amalia. Que le iba a decir que si puede escribir las referencias que dijo el profe. El Polidentia, o sea... Hay varios, de hecho, hay varios sistemas adhesivos. Por último, lo búsquenlo ustedes, porque igual es parte de la tarea, yo creo que le dio el doctor Sarmiento, es que busquen. En el Curaray, que ahí pusieron, está el de las 3M también, Polidentia, sí, Ivoclar Vivaden, hay varios. Y lo otro es que si hacen grupos, que no sean grupos tan grandes tampoco, porque la idea es que hayan varios casos de distintas índoles, y así se pueden analizar de una mejor manera, o sea, tengan versatilidad. Eso es lo que busca el doctor Sarmiento con este taller. La CARE, exacto. Ahí tienen varios. Sí, ahí tiene varios, y puede buscar otros más, de hecho. Dentro de las brasileñas, me faltan los brasileños, doctora Pardo. También son desarrolladores de adhesivos. FGM. FGM, que aquí está fuerte, de hecho. Hay hartas cosas de FGM. ¿Ya? Sí, los grupos que no sean tan grandes, que sean no máximo de 4 personas, yo creo, cada grupo, si es que quieren buscarlo grupal. Ideal 3. ¿Ya? Eso, los dejamos libres entonces. Voy a detener la grabación. Mire, ahí otro spoiler le puso el doctor Sarmiento, otra página más buena. ¿Ya? Eso. Estaríamos listos entonces por hoy. Voy a subir el video cuando lo tengamos listo, porque obviamente se demora en cargarme en el video y después subirlo a YouTube también se demora. Así que ahí cuando lo tenga listo lo voy a subir dentro de la semana. ¿Ya? Eso sería todo por hoy. Voy a detener la grabación.